Buenos días. Hemos comenzado esta semana, ya hemos vivido nuestro cuarto domingo de Cuaresma y en este lunes la iglesia nos invita a seguir caminando en este tiempo de Cuaresma y nos permite hoy la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Escuchemos. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: ¿cómo no ven signos y prodigios no creen? El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto con un corazón disponible al encuentro con el Espíritu, quien es el único que nos puede dar la interpretación de esta palabra diariamente y cómo traerla a la vida, meditarla, orarla y ponerla en acción. Como siempre, la segunda proclamación, mirando todos los detalles: dónde está Jesús, de dónde viene, hacia dónde va, a qué ciudad llega, que ya había hecho un milagro muy llamativo, el primer milagro. ¿Y qué pasa allí? ¿Quién se le acerca a pedirle la sanación? ¿Y de quién pide la sanación? ¿Cuál es la primera afirmación de Jesús? Después, ¿qué le dice Jesús acerca del niño? ¿Cuál es la constatación de la persona que pide este milagro? ¿Y cuál es el final, la expresión final que nos da Juan hoy en el texto? Como siempre, la invitación es a mirar versículo por versículo, buena proclamación, cuál es la idea principal, ideas secundarias, en qué lugar se encuentra, cuál es la respuesta de Jesús, cuáles son sus palabras, qué se constata en esta intervención de Jesús hoy, qué hay a la base para poder obtener esta sanación que piden en este texto. Entonces, por eso ningún detalle nos puede faltar. Y sobre todo el corazón dispuesto, los ojos, la voz puestas al servicio de la interpretación del corazón. Segundo momento, meditación. Qué bueno seguir en este tiempo de Cuaresma en la escucha de la palabra de Dios, en un encuentro real, con un corazón palpitante, los ojos abiertos, porque estamos acercándonos a Jesús. Cada que tomamos el texto de los evangelios, es a Jesús mismo quien escuchamos, en su doctrina, en sus gestos, en sus palabras, en su misericordia y en toda la salvación que nos ha dado. Por eso hoy en Juan, capítulo 4, versículos 43 a 54, hay un hecho muy llamativo. Primero hay unas alusiones geográficas. Jesús viene de Samaria y va a Galilea. Y él había hecho la afirmación, dice: un profeta no es bien mirado en su patria. Ya en algún momento Lucas nos lo presenta en su patria, donde entra en la sinagoga, toma un texto que es del profeta Isaías, él hace comprender que ese texto está preparado para él, el ungido del Señor que viene a dar la liberación integral. Y entonces allí en ese contexto es donde se da aquella afirmación de un profeta que no es bien mirado en su tierra. Vuelve a Galilea, Nazaret queda en Galilea, pero se va para cerca de allí. Empieza en Caná de Galilea, que está cerca de Nazaret. Allí ya había convertido el agua en vino, su primer milagro. Y se le acerca un funcionario real, es decir, un hombre que trabajaba con Herodes Antipas. Y allí le pide
la gran petición de un padre que sufre porque su hijo está que se muere. Nos metemos en el contexto, en los zapatos de un hombre que está sufriendo realmente y se encuentra con uno que ya conocen y que ya ha empezado el murmullo de la gente que tiene este don de sanación y que es el único que puede sanar a su hijo. Y entonces le dice que tiene un hijo muy enfermo. Y dice, oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle. Ya conocía la fama de Jesús, fue por todos los medios y lo buscó. Y cuando lo encontró le dijo que bajara a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús primero tiene un llamado de atención para aquellos que están pidiendo signos. Y esa es la forma como de presionar a Jesús, sobre todo esto habla de los principales judíos, jefes religiosos. Pero este hombre está pidiendo la sanación de su hijo y Jesús le contesta, anda, tu hijo está curado, anda, tu hijo está curado. Y dice el texto, el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Qué afirmación tan grande para este tiempo de Cuaresma. Aquí está como soporte la actitud de uno que cree. Lógicamente lo mueve el amor hacia el Hijo, pero cree. Y por eso se aventura o se arriesga a buscar a Jesús. Sin importarle muchas situaciones, lo busca. El hombre creyó, dice, creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. La pregunta es, ¿ustedes y yo estamos creyendo en la palabra de Jesús? ¿Estamos en el camino del encuentro con Él, que Él es el camino al Padre? Meditémoslo hoy. ¿Creemos en la palabra de Jesús? Pues yo creo que sí, por eso hacemos la lección divina todos los días con la palabra, la liturgia, las laudes completas que son salmos y es palabra de Dios, la proclamación en la Eucaristía, en los distintos momentos cuando nos acercamos a la palabra es porque creemos que Jesús es Dios. Ayer meditamos, tanto amó Dios al mundo, tanto que entregó a su Hijo único. Entonces, ¿cuánto estamos creyendo? La fe, nos mostraba ayer el texto, que es el camino para aquellos que obtienen la salvación de Jesús, que ya lo ha dado todo, es la oferta. ¿Cómo respondemos a la fe? Meditamos. Pues aquí hay un hombre que supo creer en un contexto donde ya había persecución contra Jesús, creyó y se puso en camino, dice la palabra, porque le creyó a Jesús. Y no era fácil, no tenían al niño ahí. Si hay algo que tiene este texto es que es una curación a distancia. Y se necesita de fe para creer. El hombre creyó la palabra de Jesús. Lo repito porque es que es una invitación para ustedes y para mí en este tiempo de Cuaresma movernos. Creemos en la palabra de Jesús y obramos acorde a esta fe de creerle a Él. Nos ponemos en camino, o sea, ponernos en camino hoy es verdaderamente decir, Señor, ayúdame a sacar esto de mi vida, quiero caminar en tu luz, en tu gracia y en tu plenitud. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y ponernos en camino es esforzarnos y espiritualmente movernos a convertirnos, a que nos dé dolor de pecado, a hacer el bien, a amar. Eso es estar en camino de Jesús. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta. Entonces continúa el texto cuando el hombre ya iba bajando y ve los criados vienen al encuentro diciéndole que el hijo estaba curado. Y él pregunta a qué horas había empezado la mejoría y le dicen que como a la 1 lo dejó la fiebre. Y el padre cayó en cuenta que esa es la hora que estaba hablando con Jesús y Jesús le dijo, tu hijo está curado. Y viene otra constatación. Entonces dice el texto, y creyó él con toda su familia. Camino de conversión para todos. Jesús cura a distancia y hace el bien a uno que cree que él podía curar a su hijo. Termina diciendo Juan, este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Y es que él ya había estado en Judea hasta Jerusalén, muchos habían visto los signos y los milagros que hacían. Juan va dando como en su evangelio unos signos claros de la intervención y que muestran verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios. El verbo, la palabra del Padre que viene a dar la luz, así muchos no hayan preferido recibirlo y prefirieron las tinieblas, que es la otra constatación que nos da el evangelio. Pero aquí hay un signo grande, nos dice Juan. Y se obtuvo por medio de la fe de uno que creyó. Y la consecuencia es que su familia también vino al conocimiento de Jesús, también creyó en la palabra de Jesús y se pusieron en camino todos, aquel que había curado al hijo del funcionario real. Que ustedes y yo hoy meditemos el tema de la fe en este tiempo de Cuaresma. Cuánto creo y cuánto obro en cuanto
esta fe que digo tener. Creo en su palabra, en esta lección divina que hacemos todos los días, en la lectura proclamada de la palabra de Dios en la Eucaristía, en la liturgia de las horas que es lectura de la palabra también. Me siento comprometido con Jesús, le creo a Él, lo busco su palabra y quiero desmenuzar, quiero como devorar estas palabras de Dios para alimentarme en el Espíritu. ¿Cuánto queremos creer en Jesús? Si hay una constatación es, en Jesús está nuestra salvación. Él es todo para nosotros. Vamos a llegar a celebrar la pasión, muerte y resurrección, por la cruz a la gloria. ¿Qué tengo que hacer yo en este tiempo de Cuaresma para que mueran en mí muchas cosas que me separan de la luz de Jesús? Muchas actitudes que no me dejan creer con más profundidad, con una fe más madura, más real, más fuerte en el Hijo de Dios. Estoy en camino de Jesús, lo busco con todo el corazón. ¿Qué estamos haciendo en esta Cuaresma para que estas palabras que son testimonios vivos, Jesús hablándonos hoy al corazón, verdaderamente generen en nosotros vida y plenitud de Él? Pero el camino está dado en la conversión. Y la conversión nos purifica de muchas ideas y de muchas situaciones que nos han apartado de Dios y nos permiten tener una fe más madura. Aquí hay un hombre que creyó porque se puso en camino y buscó a Jesús, y la consecuencia fue la fe de varios, de toda su familia. ¿Cuánto también le pido a Jesús la fe de mi familia? Acordémonos que hay una promesa de Dios que el que cree será salvo él y toda su familia. Y eso debemos creerlos porque Dios da promesas que se cumplen y son ciertas. Ese es el otro momento de la meditación que los invito. ¿Cuánto estamos pidiendo por la familia? ¿Cuánto le clamamos a Dios para que venga y toque los corazones de todos, especialmente los que no creen y están más alejados, y que nosotros podamos ser un testimonio no solo de palabras que hacen parte, sino un testimonio para los nuestros, para nuestra familia? Si nos ponemos en camino a buscar a Jesús, seguramente muchos vendrán, en su tiempo vendrán. Dios no nos dejará solos en esta búsqueda de la fe. Él mueve corazones. Que constatemos hoy esto a través de su palabra. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este ejército orante que estamos hoy delante de tu presencia. Tú conoces a cada uno de los que está detrás de ese celular, de esa pantalla. Yo por ellos te presento esta oración y ellos conmigo. Te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús, por tu salvación. Que hoy con este signo de este hombre que busca la curación de su hijo, nosotros nos pongamos en camino de buscarte. Y con nosotros todas nuestras familias, Señor. Tú conoces las necesidades. Aquí hay un niño que estaba muriendo y un padre sufre. Mira, Señor, tantos que sufren de nuestras familias, tantos que están alejados, muchos que están viviendo situaciones que los sobrepasan, algunos con unas cruces muy fuertes, otros que se han apartado, que están viviendo no en el camino de tu fe y de la luz, sino en las tinieblas. Nosotros mismos hemos caminado en tinieblas. Te pedimos hoy que vengas y nos des la fuerza y por la fe podamos venir a la luz y a la salvación que nos has dado y podamos llevar a otros de nuestras familias para que te conozcan y te amen. Que esta lección divina, que la Eucaristía y la palabra que se proclama, que la liturgia de las horas y que toda esta palabra que nos habla de ti, porque en sí tú eres el Verbo del Padre, nos mueva a la conversión en este tiempo de Cuaresma. Que podamos ponernos en camino, como dice hoy esta expresión del texto. Y es un itinerario de conversión, es un camino de conversión para poder llegar a creer con más fuerza. Nosotros y nuestras familias seamos salvos por ti. Apartemos de todo aquello que nos ha hecho la vida infeliz, de todo aquello que no nos permite mirar un horizonte de vida hacia la plenitud que tú nos has dado. Enséñanos a salirnos de nuestros criterios, de nuestros proyectos, de nuestras ataduras y pecados generacionales y familiares. Que tú puedas hoy, con una palabra, decirnos que estamos curados. Y sabemos que para ti todo es posible. Por eso creemos en ti. Ayúdanos también a reconocer que así como tú hoy has ayudado a un padre en la distancia a curar a su hijo, nosotros podemos también ayudar a muchos en la distancia. No podemos sacar ninguna excusa de que no podemos estar allá para ayudar a alguien. Hoy a través de los medios, de escuchar a alguien, de hablar con alguien por teléfono, de hacer llegar una ayuda a alguien que lo necesita y está lejos, y con los medios de hoy podamos ayudar a la distancia también a muchos.
y que esto sirva de testimonio para que muchos vengan a tu encuentro, muchos se pongan en camino, muchas familias sean sanadas y todos tengamos tu plenitud y salvación. Amén. Cuarto momento, la acción. En esta cuaresma estoy en camino de búsqueda de Jesús. Aquí dice, el Padre se puso en camino porque creyó. ¿Cómo está mi fe? ¿Sí creo verdaderamente? ¿O qué tengo que remover de mi vida para creer con una fe más madura? La fe es un proyecto y un proceso. ¿Cuánto estoy metiéndome en este camino de encuentro con Jesús, de buscarlo con todo el corazón? ¿O qué me ha impedido la búsqueda de Jesús? Es tiempo de cuaresma, nos hacemos preguntas y preguntas reales que entren al fondo del corazón. ¿Creo en Jesús? ¿Me pongo en camino en la búsqueda de Él? ¿O qué me aleja de Él? ¿Qué me aleja de Él? Nuestras familias, la pregunta es, ¿están en camino de Jesús? ¿Quiénes de nuestros familiares todavía les falta ponerse en ese camino? ¿Cuánto oramos por ellos? ¿Cuánto tratamos de dar una vida digna para que verdaderamente me puedan decir, es que este sí verdaderamente cree? Porque uno puede decir y decirlo, la otra gente decir, es que usted solo es de palabra, usted no cumple lo que dice. No, que nuestra vida constate eso y eso mueva a otros que vendrán con el tiempo, a pesar pues del resabio y de la rebeldía que puede haber en las familias y en las ataduras de pecados que tenemos todos. Cuánto estamos ayudando a pedirle a Jesús que sean sanados y seamos liberados del orgullo, de la mentira, de la ira, de las adicciones que pueden darse a nivel general en nuestras familias. Hoy es un día para meditar aquello. Por eso la acción nos mueve a orar por nuestras familias, a pensar cómo está nuestro camino hacia Jesús, este itinerario de cuaresma, verdaderamente qué le estamos diciendo a Jesús. Quiero que me sanes de esto y yo pongo todos los medios y me pongo en camino para encontrarme contigo y liberarme. Y en últimas, y esto sería una pregunta para todas las lecciones divinas, ¿qué me deja de enseñanza esta palabra? Cada uno responde. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.